Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 9. Bienvenida a casa. La alianza se ha concluido con éxito. Nosotros les daremos materiales de monstruos y piedras mágicas, y ellos nos darán alimentos y otras necesidades básicas. Por ahora se hará a pequeña escala para ver cómo va, pero aún así es un volumen de comercio mucho mayor que cuando usábamos la tienda como tapadera. Los regalos que Remilia me aconsejó llevar también fueron efectivos. Con esto, la gente podrá pasar el invierno sin morir de hambre. ¡Qué bien! Puse una sonrisa sincera. Que esta alianza se concluyera amistosamente era esencial para mi plan. Bueno, considerando que no había pasado ni un año desde que la doncella estelar y los Williard se graduaron de la academia, y que no habían subido de nivel como Emmy, es probable que no tuvieran la fuerza para enfrentarse a los demonios, incluido el rey demonio, si se hubieran opuesto. A juzgar por el hecho de que en la historia el capitán de los caballeros Dominich, que era la fuerza más poderosa del país en ese momento, murió en batalla contra los demonios, es imposible que los humanos que no han realizado un entrenamiento y fortalecimiento forzado como en la historia puedan ganar una batalla contra los demonios. Incluso los protagonistas, que habían subido mucho de nivel, apenas podían enfrentarse a los soldados demoníacos. Cuando le pregunté a Clit, quien había ido al castillo del otro lado con Angel, me dijo que la gente de allí, frente al rey demonio, una existencia aislada, se había convertido en marionetas que solo asentían a lo que decía Angel, cubiertos de sudor frío. Angel es tan bueno detectando mentiras que no ve las expresiones y reacciones reales de la persona que tiene delante. Es cierto que ellos lo aceptaron de corazón, tal como lo dijeron. Dijo que todo terminó pacíficamente de principio a fin, pero estoy segura de que ellos no se sentían vivos. No hay forma de que puedan decir que no cuando una fuerza capaz de destruir un país está invadiendo el castillo. Mi hermano no se da cuenta de lo peligroso que es. Sí, dije con una sonrisa, y avancé un paso en el plan. Poco después, mi familiar, que había enviado a la capital real, proyectó la imagen de Pina furiosa en su habitación, preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el comercio con los demonios había comenzado pacíficamente y la calamidad de la época del desastre no se veía ni una sombra, incluso después de un tiempo de haberse graduado de la academia. Así es. Si la época del desastre no llega, no podrás viajar rodeada de hombres. No conocerás a los hombres que se convertirían en tus compañeros durante el viaje, y todos los eventos que deberían haber ocurrido durante el viaje no sucederán, así que debe ser frustrante que las cosas no salgan como esperabas, ¿verdad? Ah, ya casi. Ya casi. Mi mano se posará en el cuello de la mujer que maliciosamente destruyó la felicidad de Remilia, que mi querida Emmy deseaba. Antes de entrar en los toques finales, me dedico a la preparación crucial. A través de mi familiar en la capital real, hipnoticé ligeramente las mentes de aquellos que habían dado falso testimonio. Una sensación de impaciencia que surgía en momentos inesperados, si sigo dando falso testimonio en el caso de la hija del duque Graupner, sucederán cosas malas. Con esto, 4 personas confesaron la verdad a sus familias y colegas. 2 de ellos incluso corrigieron su testimonio en el Palacio Real. Pero había mucha gente más testificando, no fue solo mi testimonio lo que decidió el asunto, en ese momento, pensé que tenía que ayudar a la señorita Pina, aunque fuera con una pequeña mentira. Vaya, fue mucho menos de lo que esperaba. Pero con esto pude clavar una pequeña cuña en la gente del Palacio Real. A través del comercio, los prejuicios contra los demonios se fueron disipando poco a poco. Ningún demonio que ya no estaba expuesto al miasma se había vuelto loco desde entonces, y esto se mantuvo en secreto mientras se integraban con éxito en la sociedad humana. Los ciudadanos, incluidos los comerciantes que realizaban transacciones, transmitieron la verdadera naturaleza de los demonios y el hecho de que eran diferentes de los demonios de las leyendas, y esto se fue extendiendo gradualmente. También es probable que los productos comerciales del mundo demoníaco, como los materiales de monstruos y las piedras mágicas, fueran bien recibidos porque muchos de ellos eran de buena calidad. Dado que la fuente del miasma ha desaparecido, se espera una reducción en la producción de estos productos, que ahora son especialidades, pero la tecnología de procesamiento de piedras mágicas y herramientas mágicas es superior en los demonios.
Si la industria manufacturera se vuelve un poco más activa, esos productos se alinearán como bienes comerciales en su lugar. En cuanto a cómo se difundió la historia entre la gente. Se dice que el dios de la creación que los demonios adoraban perdió su poder en la batalla contra el dios maligno, y la diosa de la purificación también fue capturada por una fea estratagema. El dios maligno creó demonios y otros secuaces, y atormentó a humanos y demonios durante mucho tiempo, pero esta vez, la diosa de la purificación fue rescatada, y el actual rey demonio derrotó con éxito al dios maligno, trayendo finalmente la paz al país de los demonios, y así llegaron a establecer relaciones diplomáticas. Ángel también entiende que esta es una mentira amable necesaria para mantener la paz. A la gente demoníaca se le dijo que habían sido maldecidos por el dios maligno para volverse locos, pero que ahora que había sido derrotado, la locura ya no ocurriría. Se impuso una orden de silencio sobre la verdadera identidad de los demonios que los humanos llamaban, y se dice que el rey demonio, usando magia de contrato que solo él podía usar y que ataba las almas, prohibió a todos los ciudadanos hablar con los humanos sobre la locura. ¿Qué magia tan conveniente tienen los demonios? ¿Quizás debería haberla usado con Pina? No, eso no sería divertido. El hecho de que el dios de la creación hubiera caído y estuviera a punto de convertirse en un dios maligno tampoco se hizo público. Entre los demonios, solo el rey demonio Ángel y Clit, que estaba allí, lo sabían. Esto también era para llevar la narrativa de que todo lo malo es esa existencia llamada dios maligno, pero también porque la fe en el dios de la creación era un pilar para los demonios, y si supieran que fue eso lo que generó el miasma y que por eso habían sufrido hasta ahora, algunos sentirían que sería una carga para su vida futura, así que yo lo propuse. Tampoco he difundido que yo derroté al Señor del Cielo, por temor a que algunos se preocuparan por el castigo divino. No quiero que los demonios se preocupen por el pasado y no tengan una vida feliz. Estas son mis palabras sinceras, que puedo decir sin mentir incluso delante de Ángel. Pina intentó refutar, basándose en los hechos que había conocido en la historia, diciendo, no es así, pero fue reprendida con preguntas como, ¿cómo sabe eso la doncella estelar, que nunca ha salido del país, por mucho que sea la doncella estelar, cómo puede negar sin ninguna base lo que ha anunciado el líder del otro país? ¿El dios de la creación cayó y se convirtió en un dios maligno? Es el dios que ellos adoran, si se enteran de tal calumnia, estallará una guerra, y se puso muy de mal humor. Si resumimos los monólogos de esa mujer, diría algo como, debería haber sido yo quien disipara los malentendidos de los demonios que comenzaban a vivir en la sociedad humana, siendo llamados demonios por su estado peligroso y enloquecido, y siendo perseguidos al ser identificados con esos demonios, y ser agradecida por los demonios, que solo tienen gente hermosa. Ciertamente, así fue en la historia, pero es tan estúpido y egoísta que da lástima. Emi ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio. Porque así todos serán más felices, buscando un futuro mejor. Todavía no puedo perdonar que mi querida Emi haya sido herida por una mujer así, hasta el punto de desesperarse y encerrarse en mí. Un día, mientras yo estaba ocupada en el mundo demoníaco, haciendo los preparativos necesarios para el plan, Ángel vino a traerme noticias. Fue cuando estaba jugando en el barro con niños demonios en una especie de orfanato en el mundo demoníaco. Al parecer, para conmemorar el primer aniversario del inicio del comercio con el mundo demoníaco, se había decidido celebrar una fiesta de confraternización, invitando al rey demonio Ángel y a otras figuras importantes del mundo demoníaco. Se había dicho que se observarían las cosas con transacciones a pequeña escala durante varios años, pero parece que no pocas personas se sintieron atraídas por los productos comerciales del mundo demoníaco, y esto fue el resultado de la presión de nobles y grandes comerciantes. Mi familiar, que estaba escondido alrededor de Pina, me transmitió que esa mujer estaba muy contenta de poder ver a Ángel. Y eso que ayer mismo se quejó al tesorero del Palacio Real, pidiéndole un poco más de moderación. ¿Va a encargar otro vestido nuevo? Todavía tiene varios que ni siquiera se ha puesto. Los sirvientes de Pina son de lo más lamentables. Desde hace un tiempo, la verdadera naturaleza de Pina, que ya no podía disimularse, comenzó a hacerse visible poco a poco, y el incidente que incluía la ruptura del compromiso de la señorita Remilia, aunque no fuera completamente una falsa acusación, comenzó a ser percibido como, si una mujer con un carácter tan bueno acosara a su prometido, no sería extraño que le hiciera una o dos jugarretas.
Los Williard también parecen sentir inconscientemente una aversión que supera la alta estima que se les había inculcado. Ahora, ni siquiera se encuentran voluntariamente. Los hijos aman incondicionalmente a sus padres, pero los niños nacidos de padres terribles odian a sus padres. Sin embargo, no pueden odiarlos por completo porque recuerdan el amor inicial que se les inculcó hacia sus padres. De la misma manera, es el falso afecto implantado lo que impide que los Williard tomen la opción de abandonar a Pina en el último momento. ¿O tienen miedo de perder su apoyo, pensando que, no me equivoqué al condenar a Remilia? Aunque se la llama la doncella estelar, su carácter tan feo se ha hecho demasiado famoso entre la nobleza y los sirvientes del castillo, por lo que normalmente no aparece en público. ¿Sería más correcto decir que no puede aparecer? ¿Habría sido muy valorada en tiempos de guerra? No, esa mujer perezosa apenas ha subido de nivel ni ha pulido la habilidad de la doncella estelar de Buff de aliados, así que sería inútil tal como está. La historia y la realidad están tomando caminos muy diferentes. Hace medio año, también comenzó un programa de intercambio para estudiantes demoníacos en la academia. Ocultando la verdad de que, si los demonios nos atacan, no tenemos nada que hacer, se reconoció la utilidad de los demonios y se optó por la coexistencia. A raíz de esto, el primer príncipe hizo pública su sangre demoníaca y se puso a la cabeza de la diplomacia con el mundo demoníaco. El mes pasado también se informó del matrimonio de una pareja de demonios y humanos. Aunque hay desafíos como la diferencia de esperanza de vida, es probable que aumenten en el futuro. Con respecto a Williard, quien se suponía que era el príncipe heredero, han comenzado a surgir testimonios falsos sobre el caso de la duquesa Remilia, quien lo condenó incluso a costa de perder el apoyo de la casa del duque Graupner. A medida que la verdadera naturaleza de Pina se vislumbra ocasionalmente y su rostro histérico se ve repetidamente, algunos comienzan a dudar, ¿fue justa esa condena? También aquí, la opinión es, aunque probablemente hubo algo de acoso, si esa era la persona, se entiende un poco, y la ruptura del compromiso fue excesiva, y el último ataque directo no causó heridas graves, no fue el castigo para la duquesa demasiado severo. Aunque no se dice abiertamente a la familia real, esta tendencia es particularmente fuerte entre las mujeres que estaban en la academia en ese momento. Quizás, al alejarse de Pina y dejar de oler su perfume, pudo tomar decisiones correctas. En contraste con el primer príncipe, que brillaba en la diplomacia con el mundo demoníaco, Williard, a quien el rey le había impuesto la carga de cuidar a Pina, quien nunca pudo ser utilizada adecuadamente como la doncella estelar, porque ella fue la señorita que rechazó a su prometido hasta ese punto, comenzó a albergar sentimientos de frustración. Pina, por favor, ya basta. ¿No tienes muchos vestidos que aún no has usado? El presupuesto no es algo que brote de la nada. ¿Por qué dices cosas tan frías? Con los vestidos que tengo ahora en el armario, me daría vergüenza recibir al señor Angel. A Will le parece bien que su prometida asista con un atuendo andrajoso y que la gente del mundo demoníaco se ría de ella. No he dicho eso, solo que hay un límite. ¡Qué cruel! Will se ha vuelto frío conmigo. Cuando estábamos en la academia, escuchabas mi voz y me dedicabas mucho tiempo. Ahora, por mucho que diga que necesito tiempo para mi autoentrenamiento, ni siquiera vas a cazar monstruos a las afueras, y si pienso en ir con otra persona, Will no me lo permite. Que Pina todavía fuera una candidata a prometida se debía a que la doncella estelar, Pina, así lo deseaba en ese momento. La propia Pina, para poder tener a otros hombres a su alrededor, evitaba el compromiso formal diciendo, todavía tengo mucho que aprender, así que no puedo ser una prometida oficial, esperando que los demás dijeran, no es cierto, pero la respuesta fue una reacción fría como, bueno, sí, es cierto. Y solo su tutora y la dama de compañía de Pina sabían que ella estaba indignada por eso. Los nobles de los alrededores estaban entusiasmados con la idea de un nuevo prometido, solo por el título de doncella estelar. Ahora que su verdadera naturaleza era conocida, esa conversación se había congelado, y aunque Pina lo deseara ahora, la familia real se mostraría reacia. Es natural que Williard, el príncipe heredero, no pueda realizar el autoentrenamiento, es decir, la subida de nivel que hacía Emmy, debido al mal humor de Pina. Tiene deberes como príncipe heredero. En la historia, en el juego, el rey demonio invocado por Remilia causó un desastre,
y mientras los caballeros y soldados contenían los daños causados por los monstruos liderados por los demonios en varios lugares, Williard, que tenía sangre de héroe, debía empuñar una espada para derrotar al origen, pero la realidad es diferente. Pina estaba ansiosa porque había pasado un año sin que ocurrieran los eventos de aumento de afecto que se activaban al avanzar en la historia del juego, debido a la cancelación del viaje para derrotar al rey demonio. Tampoco pudo conseguir la poción de amor, y no podía luchar junto a sus compañeros como en el juego. Últimamente, la actitud de los hombres que se suponía que había conquistado se había vuelto distante, y murmuraba irritada en su habitación, ¿será que, a diferencia del juego, si no hago nada, la afinidad disminuye con el tiempo? Pina apretaba los dientes con frustración, pensando que si tan solo pudiera salir de viaje, podría enamorar a tantos hombres como quisiera, además de Williard y los demás, ya que recordaba todas las opciones de eventos, como las conversaciones durante las acampadas en las mazmorras o cuando la gente atacada por monstruos pedía ayuda. Regalar objetos normales a los objetivos de conquista fue rápidamente prohibido, ya que la prometida del príncipe heredero haciendo regalos repetidamente a otros hombres era mal vista, y además, a él no le parecía muy feliz. Por eso, tenía que ir a cazar monstruos con los hombres que aún no había conquistado. A diferencia del juego, Pina estaba insatisfecha con Williard, quien, por celos, restringía sus acciones. Por mucho que le dijera, tengo trabajo, Pina no lo entendía, y Williard se sentía cada vez más irritado. Aunque la caza de monstruos era una excusa, que una mujer soltera pasara la noche fuera con otros hombres, por muy prometida nominal que fuera, era demasiado mal visto. Por mucho que se lo dijera, ella no lo aceptaba, y tampoco quería que la acompañara una caballero, así que no podía permitírselo. Y Pina lo acusaba con lágrimas en los ojos, diciendo que era cruel. Ahora, pensaba, si se queja tanto y se hace la víctima, quizás lo de Remilia también fue una exageración. Y lo de empujarla por las escaleras, quizás solo fue un arrebato y las escaleras estaban ahí por casualidad, y no tenía intención de matarla ni de herirla gravemente. Si Remilia hubiera podido escuchar sus pensamientos, incluso habría interrumpido su venganza y le habría cortado la cabeza a Williard de inmediato, diciendo, ¿qué dices ahora? Los asistentes de Williard, que se habían entregado a Pina, fueron abandonados o despreciados por su antigua prometida, y su compromiso fue disuelto amistosamente sin que se decidiera el siguiente. Ellos también estaban siendo abandonados por otros nobles. Williard y sus asistentes, aunque ahora estaban agotados por los caprichos de Pina, por alguna razón no podían abandonarla en el último momento. Aunque tenía el título de doncella estelar, a menos que fuera en tiempos de guerra, su poder no era útil si no se usaba muy bien. Aunque se le instaba a estudiar agricultura, ganadería o geología para hacerla útil, Pina no quería hacerlo. Williard, para escapar de los agudos gritos de Pina, dijo, no puedo hacer un vestido nuevo, y salió de la habitación. Murmuró un arrepentimiento, ¿por qué ha pasado esto?, y suspiró profundamente. En el castillo, se empezaron a escuchar opiniones como, Williard será desheredado y el primer príncipe El Arza será nombrado príncipe heredero. El rey, que en su momento permitió la condena de Remilia al escuchar los rumores, lamentaba desde entonces no haber ordenado una nueva investigación a los espías reales, además de las pruebas que Williard había presentado, afirmando que la verificación era perfecta. En los documentos, parecía una prueba sólida, pero recientemente, para corroborar esto, un testigo de la época, incapaz de soportar el remordimiento, confesó, en realidad, fui sobornado por la doncella estelar para dar falso testimonio. También se han recibido denuncias de quienes escucharon esa confesión. Aunque son pocas, la sospecha ha surgido. ¿No serán también falsificadas las otras pruebas? La señorita Remilia había alegado inocencia. Había demasiados cargos y pruebas que los respaldaban, y a primera vista, no había lugar a dudas, solo se pensaba que era una excusa descarada, pero si, por casualidad, fuera cierto. Si todos esos innumerables testigos y pruebas que se presentaban como terceros fueran falsos. No, imposible. Williard no tenía intención de romper el compromiso en ese momento. La escena de la condena en ese momento se suponía que era una farsa para que Remilia reflexionara y para que la reconciliación entre la doncella estelar y Remilia fuera conocida por la nobleza. Se le iba a confrontar a la cambiada Remilia con sus acciones tontas, y si se negaba, se la amenazaría con la ruptura del compromiso,
Y luego Remilia se inclinaría ante la doncella estelar para un final feliz. Por eso no se llevó a cabo un juicio formal ni una investigación por parte de las agencias de investigación oficiales, y en realidad, esto se hizo pensando en el futuro de Remilia después de llegar a un acuerdo. Incluyéndose a sí mismo, Williard, sus asistentes y algunos nobles conocían la historia de fondo, pero como Remilia no admitió su culpa y se mantuvo obstinada, aceptando la ruptura del compromiso, todo se torció. Si en ese momento hubieran difamado a una noble inocente. Aunque se decía que tenía el poder de la doncella estelar, si no hubieran podido ver a la mujer venenosa que lo hizo y la hubieran apoyado como nación. Para no admitirlo, inconscientemente, negaban todo, cerrando los ojos a la incongruencia, diciendo, eso no puede ser. Si Remilia se hubiera enterado de que estaban pensando en culparla a ella, que era menor de edad en ese momento, su cabeza y su cuerpo se habrían separado antes de que terminara la venganza, al igual que Williard.